Bien, bueno, buenos días. Vamos a empezar. Hoy tenemos la última clase de biofarmacia, o sea, correspondiente a este tema, principios de biofarmacia. Después sí vamos a tener otro repaso eh, en este módulo. Así que cualquier duda también, acuérdense que tienen el foro para hacer preguntas. Eh, bueno, también estamos dejando los videos en YouTube, como siempre. Bueno, vamos a empezar. Para empezar y entrar en calor y repasar un poquito, les propongo hacer nuevamente una múltiple opción. Así que vamos para ahí, un poco relacionada a lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Entonces la pregunta que me gustaría que pensemos un poco es esta: los siguientes procesos se relacionan con la respuesta farmacocinética. ¿Sí? Entonces tenemos 4 opciones, distintos procesos. Hay una respuesta correcta. ¿En cuál de esas opciones tenemos únicamente procesos vinculados a la farmacocinética? ¿Sí? En realidad, bueno, es para pensarlo un poco, ¿no? Puede ser que haya un poquito de discusión después. ¿Sí? Entonces les voy a activar para que respondan. Ahí pueden seleccionar una opción. Voy a dejar un minuto siempre, ¿tá? Ahora para ir un poco más rápido porque tenemos bastante para cubrir hoy. 5 segundos. Bien. Bueno, a ver, les voy a mostrar los resultados, a ver si los ven ahí. Bien. Muchos respondieron marcaron la opción D. Esta opción no sería la correcta, ya que incluye dentro de las, de las opciones, de los procesos, respuesta. ¿Sí? Eso sería respuesta clínica, un poco respuesta, que sería un efecto. ¿Sí? Entonces las opciones a marcar podrían ser B y C. ¿Sí? Principalmente los procesos un poco entre B y C, la diferencia es que la opción C tiene una redundancia que es metabolismo y eliminación, que básicamente el metabolismo es un proceso de eliminación. ¿Sí? La eliminación puede ser por metabolismo o por excreción. Entonces la opción más correcta sería la B. A ver, esta opción, esta múltiple opción, lo que quería ver era un poco cómo estaban entendiendo los procesos vinculados a la farmacocinética que vimos la clase pasada. La opción D tiene todos los procesos, pero tiene hay un escondido en respuesta, ¿sí? Y por eso no sería correcta, porque la respuesta obedece un poco a lo que es la parte farmacodinámica, que son los efectos que provocamos en el paciente, ¿sí? Cómo responde el paciente. Entonces, cuando hablamos de farmacocinética puramente, estamos hablando de qué pasa con el principio activo en el organismo, cómo el organismo maneja, cómo dispone del principio activo, cómo lo absorbe, cómo lo distribuye, cómo lo elimina. ¿Sí?
eso lo habíamos visto en lo que estuvimos viendo hasta la clase pasada, fue un poco, básicamente, la sigla que resume estos diferentes procesos farmacocinéticos, es la SLADME, liberación. LADME, bueno, cada una de las letras es una palabra, refleja un proceso farmacocinético que puede ocurrir después de administrar un principio activo, un medicamento al organismo. Entonces esos procesos son liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Eso es lo que puede pasar con un medicamento, ¿sí? Cuando lo administramos al organismo. Estos procesos van a ser, obviamente, el que ocurra alguno de estos procesos o todos, va a depender siempre de la vía de administración en un principio, ¿sí? La vía de administración, a grandes rasgos, podemos separar en intravascular, o sea, en una administración directamente al torrente sanguíneo, a la sangre. En ese caso no va a haber fase de absorción, porque ya estamos incorporando el principio activo directamente en la sangre, entonces los procesos que se van a dar son los procesos de disposición, todos en simultáneo, que son distribución y eliminación, aquí representada con las dos posibilidades de eliminación que tengo en el organismo, que son metabolismo y excreción. Metabolismo era cuando el organismo tiene que biotransformar, tiene que modificar la molécula para eliminarla. Excreción, cuando la molécula se puede eliminar de manera incambiada, ¿sí? La excreción en general ocurre, el órgano por excelencia de excreción son los riñones, ¿sí? La excreción renal, o sea que a través de la orina podemos eliminar algunos principios activos, principalmente aquellos que son muy solubles en agua, los podemos eliminar por orina de manera incambiada, o sea, si yo mido en orina puedo encontrar la misma molécula que administré, ¿sí? La vía de eliminación por metabolización se corresponde un poco, o sea, se relaciona mucho con la actividad del hígado, ¿sí? El hígado es el órgano metabolizador por excelencia, que tiene una gran expresión de sistemas enzimáticos. Las enzimas biotransforman, modifican la estructura química de los compuestos. En general, esos compuestos que biotransforman no son suficientemente solubles en agua como para eliminarse por excreción, por lo tanto hay que modificarlos generando metabolitos que en general son más solubles y sí se pueden excretar. Pero cuando uno modifica la estructura química, ya hablamos de un proceso de eliminación, porque la molécula que administramos, la molécula que estaba en el medicamento, ya no va a estar más como tal presente en el organismo. Bien, entonces estos tres procesos ocurren siempre, ¿sí? Y son los procesos que ocurren después de una administración intravascular. Cuando la administración es extravascular, además de estos tres procesos, porque estos tres procesos se van a dar siempre que el principio activo llegue a la circulación sanguínea, además vamos a tener lo que llamamos la fase biofarmacéutica, que son todos los procesos farmacocinéticos que se dan entre que yo administro el medicamento y el momento en el cual el principio activo o fármaco que está contenido en ese medicamento ingresa a la circulación sanguínea, ¿sí? Ese último paso es la absorción, ¿sí? De los pasos que vimos acá en la fase biofarmacéutica incluían liberación, que era la disgregación de la forma farmacéutica que administro. Si pienso en un comprimido, pienso en la ruptura de ese comprimido para disminuir el tamaño de partícula. Y luego había un proceso que está escondido en esta sigla, que es la disolución, que es un proceso fundamental, porque si un principio activo no está disuelto no está disuelto en agua, o sea, no está disuelto en los fluidos biológicos, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, en el lumen del tracto gastrointestinal, si el principio activo no está disuelto, no puede ser absorbido. Bien, eso es una condición fundamental. Entonces, en el medio de acá siempre vamos a tener la disolución, siempre y cuando lo que administremos sea, obviamente, un principio activo que está en estado sólido. Si lo que administramos es una solución oral, por ejemplo, entonces la fase de disolución no va a tener lugar.
lo que me lleva a mencionarles el segundo factor que condiciona la aparición de alguno de estos procesos. El primer factor es la vía de administración, que que va a condicionar, por ejemplo, una administración extravascular, siempre va a tener una fase de absorción, porque yo estoy administrando el principio activo en un sitio exterior a la circulación sanguínea, por lo tanto, en algún momento, para que el principio activo ingrese, va a tener que existir una fase de absorción. ¿Sí? El otro factor es la forma farmacéutica. Si la forma farmacéutica es un comprimido, ¿sí? Entonces el principio activo, que está sólido, mezclado en ese comprimido con otros excipientes, va a tener que pasar por distintas etapas, ¿sí? Primero la liberación, después la disolución y después la absorción. Pero si la forma farmacéutica es una solución oral, no va a haber fase de liberación ni de disolución, vamos a tener directamente la fase de absorción. Entonces voy a ver un poco el chat, que hubo varios comentarios. Es cruel, no sé por qué. Bueno, si alguien tiene una duda hasta acá, porque vamos a avanzar, es un buen momento para hacerla. ¿Sí? Esto es un poco un repaso de lo que estuvimos viendo hasta la clase pasada. ¿Sí? Estamos hablando de farmacocinética, que es lo que pasa con lo que el organismo le hace al principio activo. Bien. Pregunta, no entendí lo de la forma farmacéutica, la diferencia. Bien. Bueno, vuelvo sobre eso. Lo que les estaba comentando era que estos procesos de liberación, disolución, absorción, distribución, metabolismo y excreción son todos los procesos que el organismo puede, acciones, ¿sí? Que el organismo puede ejercer sobre el medicamento y sobre el principio activo. Esas acciones, la cantidad de acciones que ocurran va a depender primero de la vía de administración, ¿ah? Como se muestra acá en esta diapositiva. Administraciones intravasculares, o sea, administración intravenosa, van a tener lugar estos tres procesos: distribución, metabolismo y excreción. ¿Bien? Administraciones extravasculares, además de estos tres procesos, van a tener una fase biofarmacéutica que incluye los procesos que controlan el ingreso del principio activo a la circulación sanguínea. ¿Bien? Porque como lo administro fuera de la circulación sanguínea, tiene que existir mínimamente absorción, ¿sí? Para que el principio activo ingrese. Ahora bien, ¿por qué cambia con la forma farmacéutica? Porque dependiendo del tipo de forma farmacéutica, la fase biofarmacéutica puede ser más o menos compleja. Si yo tengo un comprimido y el principio activo está en estado sólido en ese comprimido, entonces voy a tener, después de que lo administro, imagínense, lo administro por vía oral, los procesos que se van a dar son liberación, o sea, ese comprimido se va a disgregar, después voy a tener un proceso de disolución, en el cual el principio activo tiene que pasar de estado sólido a estado acuoso, o sea, estar disuelto en los líquidos del tracto gastrointestinal, y luego de estar disuelto va a poder ser absorbido, o sea, va a poder atravesar el epitelio intestinal para llegar a la sangre. ¿Sí? Entonces ahí la fase farmacéutica tuvo liberación, disolución y absorción. Pero, por ejemplo, si yo administro una solución oral, el principio activo ya está disuelto en fase acuosa en esa solución. Por lo tanto, cuando llegue al estómago, lo único que no va a haber disolución porque el principio activo ya está disuelto. El principio activo va a estar un breve momento en el estómago, luego va a pasar al intestino y va a ser absorbido. ¿Sí? O sea,
no voy a tener una fase de disolución. Entonces la fase biofarmacéutica va a ser un poco más simple. Por eso digo que la complejidad de la fase biofarmacéutica depende de la forma farmacéutica. Acá otra pregunta, ¿podría explicar clearance? El clearance, lo único que vimos de clearance es que es un parámetro que mide, o que dimensiona el proceso de eliminación, la capacidad que tiene un órgano para eliminar un principio activo, o sea, para sacarlo irreversiblemente de la circulación, ¿sí? del organismo. ¿Ah? El clearance entonces es un parámetro que mide esa capacidad y puedo tener distintos clearance para distintos principios activos. Incluso el clearance puede variar persona a persona, porque la capacidad de eliminación puede ser diferente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tengo el clearance hepático, mide la capacidad del hígado de eliminar un determinado principio activo por metabolismo. ¿Sí? Clearance renal, la capacidad de eliminar de los riñones, de eliminar un principio activo por excreción renal. Entonces, nada más. No me quiero meter mucho más en clearance porque no hace falta, ¿sí? Para un poco entender. Pero el clearance mide la capacidad de eliminación, la capacidad del organismo para metabolizar y excretar un principio activo. Siguiendo con esto de los parámetros, ¿sí? Hablamos de clearance por estos dos procesos, metabolismo y excreción. El otro parámetro que vimos, que dimensionaba un poco la magnitud de la fase de distribución, es el volumen de distribución. A mayor volumen de distribución, mayor capacidad tiene el principio activo para pasar de la sangre hacia órganos periféricos. ¿Sí? Y eso un poco lo tienen bastante detallado en las diapositivas. Bien. Bueno, vamos a avanzar porque tenemos bastante para hablar hoy. Vamos a volver un poco a la vía de administración intravenosa, ¿sí? Porque les quiero mostrar qué pasa cuando en vez de administrar un principio activo por vía, o sea, un principio activo de forma inmediata, o sea, de forma instantánea, perdón, lo administramos a una determinada velocidad constante. Esta forma de administración se llama perfusión intravenosa continua, ¿sí? Lo que hacemos es definir una velocidad de ingreso, ¿sí? Acá está la imagen, cuando, por ejemplo, tenemos acá un paciente que está internado y tiene una bolsa, ¿sí? Para la perfusión, y normalmente se puede definir una determinada velocidad de goteo en alguna parte de esta vía, y esa velocidad de goteo lo que regula es la velocidad de ingreso de principio activo a la circulación, ¿sí? Pero imagínense que tenemos una velocidad de goteo constante. Otras formas de hacer esto un poco con mayor tecnología son algunas bombas de infusión, que uno en vez de definir la velocidad de ingreso moviendo una perillita y cambiando la velocidad de goteo, lo hace de manera automatizada con una bomba y incluye o sea, setea la velocidad de ingreso que quiere que tenga el principio activo al organismo, ¿sí? O sea, en general la forma farmacéutica que voy a tener acá es una solución inyectable, un suero, que voy a tener el principio activo con otros excipientes, pueden ser agua, suero fisiológico, y voy a estar haciendo ingresar el principio activo a una determinada velocidad. La gran diferencia con lo que el otro modo de administración intravenosa que vimos es la velocidad de ingreso. El otro modo de administración que vimos era una inyección intravenosa en bolo, donde toda la dosis que voy a administrar la hago ingresar de manera instantánea a tiempo cero, ¿sí? Eso es una inyección intravenosa, ¿sí? Tengo una dosis, ¿sí? Un determinado volumen que voy a inyectar, lo pongo en una jeringa y lo hago ingresar todo al mismo tiempo. En este caso, la dosis, que es la cantidad de principio activo que tengo acá en la bolsa, ¿sí? La voy a hacer ingresar
a una determinada velocidad constante. ¿Sí? Si gotea muy rápido duele, comentan. Sí, depende del principio activo, pero sí, muchas veces hay algunos principios activos que provocan irritación de, de los vasos en la zona de inyección. Principalmente el ejemplo típico, no sé, por lo menos mi experiencia personal, es ketoprofeno, que se administra mucho, se utiliza mucho como analgésico, que un poco provoca ardor en la zona de administración. ¿Sí? Si gotea muy rápido, ¿qué quiere decir? Que estamos haciendo ingresar el principio activo a una mayor velocidad. ¿Sí? Entonces, ¿a qué viene todo esto? A que, ¿se acuerdan que estábamos hablando de que un poco lo que venimos discutiendo hasta ahora es que la concentración plasmática es el resultado, o sea, la magnitud de concentración plasmática es el resultado de un equilibrio entre la velocidad de salida desde el plasma, desde la sangre, y la velocidad de ingreso. Los procesos que regulan la velocidad de salida son los procesos de distribución y de eliminación. Los procesos que regulan la velocidad de ingreso son todos esos procesos que, en los cuales nos vamos a un poco enfocar, pero hasta ahora lo que vimos fue que podía ser inmediato con una administración intravenosa a bolo o podía ser más controlado en una administración extravascular, donde voy a tener la fase biofarmacéutica alterando. Por ejemplo, un comprimido tiene una velocidad de ingreso, si el principio activo se administra con un comprimido, la velocidad de ingreso va a ser menor que si lo administro con una solución. ¿Por qué? Porque tiene que ocurrir más procesos farmacocinéticos, se tiene que dar la liberación, se tiene que disolver el principio activo en el tracto gastrointestinal y después se tiene que absorber. Si doy una solución oral, solo se tiene que absorber. Entonces va a ser más rápido el ingreso. ¿Sí? Eso es un poco algo que vimos la vez pasada. Lo que les quiero mostrar ahora es una manera de alterar la velocidad de ingreso, pero manteniendo la vía de administración intravenosa y ver un poco qué es lo que pasa. Entonces, ahora lo que estoy mostrando es qué pasa con las concentraciones en sangre cuando yo utilizo esta vía de administración. Entonces, imagínense, tenemos el paciente, le ponemos la vía, ¿sí? Le ponemos la bolsa acá con la solución a inyectar y definimos una determinada velocidad de goteo y esa velocidad de goteo va a ser constante. ¿No? O sea que la velocidad de ingreso va a ser constante. Por ejemplo, tantos miligramos por hora. ¿Sí? Piénselo así. Entonces, a tiempo cero, la concentración en sangre es cero. ¿Sí? ¿Por qué cero la concentración? Porque a tiempo cero todavía el principio activo no ingresó. El principio activo va a ir ingresando al organismo. ¿Sí? A medida que el principio activo va ingresando, a medida que transcurre el tiempo, las concentraciones van a ir en aumento. ¿Sí? Van a ir en aumento hasta un punto en el cual la concentración se va a quedar constante. ¿Sí? Eso es un poco lo que quiero discutir ahora. La concentración no va a aumentar indefinidamente. ¿Está? ¿Por qué no va a aumentar indefinidamente? Porque llega un momento, a ver si... Llega un momento, a ver si puedo anotar acá, en que la velocidad de ingreso, de eliminación, iguala a la velocidad de ingreso. Entonces, recuerden este esquema, estoy escribiendo con el mouse, así que no me maten. Tengo una determinada velocidad de ingreso y una velocidad de salida, ¿sí? De salida del principio activo desde la sangre. Entonces, esta velocidad de ingreso la estoy definiendo yo cuando seteo la velocidad de goteo. ¿Sí? Va a ser una velocidad constante. ¿Sí? Entonces, va a ir ingresando principio activo al organismo. ¿Sí? A medida que va ingresando, las concentraciones van en aumento. ¿Qué pasa? El organismo responde a ese aumento de concentración
con los procesos de distribución y los procesos de eliminación, y la velocidad de salida va a ir aumentando, ¿sí?, hasta que iguale a la velocidad de ingreso. ¿Sí? Eso es algo que ocurre, algo que se da en farmacocinética. Entonces, cuando la velocidad de salida es igual a la velocidad de ingreso, la concentración en esta cajita con la que estamos representando el organismo queda constante, ¿sí? Por eso no se altera. Piensen en el ejemplo del balde con agua. ¿Ah? Yo tengo un balde con agua y acá tengo la canilla abierta con un orificio que permite salir el agua a determinada velocidad. Yo hago ingresar agua, ¿sí?, a una velocidad determinada, y esa agua al principio va a ir en aumento, ¿sí?, pero va a llegar un momento que se equilibre la velocidad de ingreso con la velocidad de salida. Cuando el ingreso de agua es igual, o sea, tiene una misma velocidad que la salida de agua, entonces la altura de agua en este balde va a ser constante, no se va a modificar. ¿Sí? Si ustedes ponen en un recipiente agua a una velocidad y ese recipiente la saca a la misma velocidad, la cantidad queda constante. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bien. Sigamos. A ver. Perfecto. Entonces, ¿por qué este es el perfil ideal? ¿Por qué ahí dice el perfil ideal? Porque genera una concentración que no se mueve. ¿Sí? Entonces, si la concentración no se mueve, yo puedo situar esa concentración, controlarla para que esa concentración sea segura y sea eficaz. ¿Sí? O sea, esté siempre dentro del margen terapéutico. ¿Sí? Recuerden que cuando vimos administración extravasculares y cuando vimos administración intravenosa en modo bolo, o sea, con una velocidad de ingreso instantánea, los perfiles que yo tenía eran oscilantes. ¿Ah? Y ahora después los vamos a repasar. Pero este tipo de administración genera un perfil que se mantiene constante, siempre y cuando la velocidad de ingreso se mantenga. ¿Sí? Si yo aumento la velocidad de ingreso, entonces la concentración a la que llego en la sangre va a ser mayor. ¿Sí? Aumento la velocidad de ingreso y aumento la concentración. Yo reduzco, disminuyo la velocidad de ingreso, entonces la concentración es menor. Pero tengo un control muy fino sobre la concentración que logro en el paciente. Y esa concentración la puedo dejar constante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, imagínense situación postoperatorio por ejemplo, bueno, no sé, yo tuve una operación de rodilla, por ejemplo. Entonces, después de la operación, me dieron principio activo tramadol como analgésico, ¿ah?, para evitar el dolor. Entonces, estoy acá, ¿sí? Entonces me daban tramadol a una determinada velocidad, ¿sí? Y yo lo que sentía era dolor, me dolía la rodilla, ¿sí? O sea, sentía el dolor de la operación. Entonces, ¿qué le pedía a los enfermeros? Le pedía aumentar la velocidad de ingreso de tramadol. ¿Sí? O sea, llamaba y digo, mira, me duele la rodilla porque la concentración que estoy teniendo está en esta ventana, está en la zona gris, la zona subterapéutica. Los enfermeros en general, ¿qué hacen ahí? Van, consultan con el médico y dicen, bueno, o ya tienen la indicación de que si hay dolor, lo que voy a hacer es aumentar la velocidad de goteo. Entonces van a la perilla y aumentan la velocidad de goteo. Al aumentar la velocidad de goteo, van a aumentar la velocidad de ingreso y por lo tanto la concentración en sangre va a aumentar. ¿Sí? ¿No? ¿Qué provoca eso? Que las concentraciones ingresen a una zona, ¿sí?, en la cual hay eficacia. El tramador empieza a ser eficaz y el dolor se me empieza a ir. ¿Sí?
Estoy contento hasta que viene un enfermero al rato y dice, bueno, se acabó el tramadol rápido, lo voy a bajar a la indicación normal. Lo baja y al rato me viene el dolor de vuelta. Este, y esa era una lucha constante a lo largo de los días, creo que fue un día o dos, para que me suban la velocidad de ingreso de tramadol. Que bueno, obviamente yo necesitaba una dosis mayor a la que estaba en la indicación, necesitaba ingresar a esta zona verde. Pero lo bueno es que cuando uno tiene una velocidad de ingreso adecuada, la concentración es constante, por lo tanto la analgesia estaría mantenida y no habría una razón para modificar esa velocidad de ingreso. ¿Sí? Dicen que es adictivo. Sí, bueno, el tramadol se utiliza en los primeros días, ¿no? De posoperación. Bueno, seguimos. Entonces es un perfil ideal porque no hay mucho movimiento de las concentraciones y yo puedo dejar las concentraciones para que sean seguras y eficaces. O sea, provocar analgesia y no provocar una determinada toxicidad. ¿Cuál es el problema? Que ese perfil ideal no lo puedo lograr, no lo puedo lograr con las vías de administración que se utilizan rutinariamente. Si tengo un paciente ambulatorio, no le voy a administrar, no le voy a indicar un principio activo administrado por perfusión intravenosa, porque ese paciente va a ir a trabajar y no va a estar conectado a una bomba de perfusión todo el día. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo corto la perfusión, imagínense que esto es una perfusión intravenosa pero interrumpida, entonces aumenta la concentración, pero en un momento, imagínense que el goteo se detiene, ¿sí? Viene el enfermero y dice, bueno, suficiente, voy a parar el goteo. ¿Qué pasa? La velocidad de ingreso pasa de una velocidad constante a cero. Ya no ingresa más principio activo al organismo. Entonces, a partir de este punto, lo que ocurre es que el organismo, o sea, los procesos que siguen vigentes son todos los procesos que controlan la velocidad de salida, ¿sí? de principio activo de la sangre, o sea, distribución y eliminación. Ya no hay más ingreso. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay más ingreso, las concentraciones no pueden aumentar más. Las concentraciones van a ir bajando, ¿sí? Hasta hacerse cero, ¿sí? Porque van a operar procesos de distribución y de eliminación. Si en algún momento de esta bajada se decide comenzar de nuevo la administración, entonces esta concentración va a dejar de bajar y va a empezar a aumentar nuevamente hasta que sea interrumpida y así, ¿sí? Entonces, en este gráfico, cada vez que aumenta la concentración es porque hay una velocidad de ingreso operando. ¿Sí? Cuando la velocidad de ingreso se hace cero, entonces la concentración disminuye, empieza a disminuir. ¿Sí? Entonces vean que este perfil ya no es un perfil que logra una concentración constante a lo largo del tiempo, sino que empieza a haber una determinada oscilación de niveles. ¿Sí? Esa oscilación de niveles puede poner en peligro que se mantenga siempre, para todo este tiempo, la eficacia y la seguridad del principio activo. ¿Sí? Imagínense que la zona, imagínense por ejemplo, que tengo esta, por ejemplo, es la concentración mínima eficaz. ¿Sí? Si esta es la concentración mínima eficaz, o sea, las concentraciones sanguíneas tienen que ser mayores a este nivel para que haya un efecto, ¿sí? Para que se dé el efecto que estoy buscando. Cuando las concentraciones pasan por debajo de este nivel, entonces ya no voy a tener eficacia. ¿Sí? Entonces aumento, vuelvo a administrar para volver a ese nivel, pero después interrumpo la dosis. Baja y tengo una zona en donde, ¿sí? en esta ventana de tiempo, en esta ventana de tiempo, ¿sí? Entre que la concentración, esta ventana de tiempo, bastante bien para escribir con el mouse, las concentraciones estuvieron por debajo de la mínima eficaz y por lo tanto no hubo una actividad
terapéutica, hubo niveles subterapéuticos, no hubo eficacia, ¿sí?, en esta ventana de tiempo, ¿sí? Entonces, la oscilación de niveles tiene ese riesgo. Si yo tengo un principio activo que puede salir fácilmente de su ventana terapéutica, o sea, por debajo de la concentración mínima eficaz o por encima de un nivel tóxico, imagínate un caso muy extremo, donde yo tenga la concentración mínima tóxica acá, ¿sí?, o sea, por encima de estos niveles provoco toxicidad, entonces la oscilación pasa a ser un problema, ¿sí? La oscilación de concentraciones sanguíneas me dificulta lograr para todo el tiempo que yo estoy aplicando el tratamiento concentraciones seguras y eficaces, que serían aquellas concentraciones que se encuentran dentro de esta ventana. Obviamente este es un caso donde la concentración mínima tóxica y la mínima eficaz están muy cerca y por lo tanto este principio activo es de estrecho margen terapéutico, o sea, hay que controlar muy bien la concentración. Otros principios activos, esta ventana puede ser mucho más amplia y quizás, a pesar de que haya oscilación, nunca supero la concentración mínima tóxica o nunca estoy por debajo de la mínima eficaz, ¿sí? Depende de cada principio activo y también depende del paciente. Bien. Entonces, la oscilación es algo que un poco dificulta lograr niveles, lograr controlar el tratamiento. Lo que muestra esta diapositiva es también oscilación, pero no da... Bueno, ¿qué pasa? En este caso ya no estoy administrando el principio activo por vía intravenosa, sino que piensen que estamos en las situaciones que administramos el medicamento por vía extravascular, vía oral, por ejemplo. Lo administro por vía oral, pero voy a cambiar el formato, la posología. Voy a cambiar las dosis que administro a lo largo del día. Para todas estas gráficas que ven acá, estas curvas, la dosis diaria es igual. O sea, el paciente por día está recibiendo la misma dosis. ¿Qué dosis está recibiendo el paciente? 200 miligramos. 200 miligramos diarios. O sea, tengo un comprimido de 200 miligramos, ¿ah?, y lo administro de forma diferente. En la curva roja lo estoy administrando una vez por día a ese comprimido. En la curva azul, imagínense que ese comprimido está ranurado en 4 y administro 2 veces por día. O sea, fracciono el comprimido a la mitad y doy una mitad en un momento del día y otra mitad a las 12 horas. Por lo tanto, cada 24 horas, ¿sí?, en un día voy a estar administrando un comprimido, pero dividido en 2 administraciones, ¿sí? Y esa es la gráfica azul. La gráfica verde lo que muestra es que si divido aún más el comprimido, lo fracciono en 4 y lo administro un cuarto, o sea, 50 miligramos cada 6 horas. ¿Qué pasa? Pasa esto que está representado con el perfil verde, ¿sí? Y el perfil negro muestra la administración de 50 miligramos, o sea, un cuarto de comprimido, pero por una única vez, ¿sí? ¿Qué pasa si administro un comprimido una única vez? Va a aumentar la concentración y luego va a disminuir hasta hacerse 0, ¿sí? Ese es el perfil negro. Si yo a las 6 horas vuelvo a administrar 50 miligramos, o sea, un cuarto, entonces la concentración va a aumentar. Y ahí se separa el perfil negro del perfil verde, ¿sí? El perfil verde comienza a aumentar. Entonces, ¿qué quiero que vean en esta gráfica? ¿Cómo afecta la posología, o sea, el formato de administración de la misma dosis diaria,
o sea, la misma dosis por día, en todos estos casos, por día el paciente está recibiendo la misma dosis, 200 miligramos. Pero ¿cómo afecta el formato de la posología al cambio de niveles plasmáticos sanguíneos, ¿sí? A la oscilación de la concentración sanguínea? ¿Cómo lo hace? Entonces, lo que se puede ver comparando los perfiles rojo con el azul y el verde, es que la administración de los 200 miligramos diarios en una única toma, que es el perfil rojo, provoca una oscilación mucho mayor que la oscilación que provoca la administración de esos 200 miligramos, pero divididos en 4 tomas a lo largo del día. ¿Por qué pasa esto? Porque si ustedes los 200 miligramos que tienen que recibir en todo el día lo administran en una sola toma, ¿sí? Vean que acá en las flechas indican el momento de la administración. Los 200 miligramos van a ingresar a la vez a la sangre, por lo tanto la concentración en sangre va a ser bastante mayor que si yo administro 50 miligramos. Si yo administro 50 miligramos, estoy administrando una masa de fármaco menor, por lo tanto, cuando llegue a la sangre va a provocar una concentración menor. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando administro 200 miligramos una única vez al día, después de la fase de absorción, o sea, cuando ya ingresó la dosis, voy a tener un periodo prolongado en el cual voy a tener solo salida del principio activo de la sangre. Proceso de distribución y eliminación. Entonces voy a tener un periodo prolongado en el cual las concentraciones van a bajar, ¿ah? Hasta una concentración mínima donde repito la administración. Entonces, como estoy distanciando las administraciones, la oscilación es alta. Si yo administro cada 6 horas en vez de cada 24, la dosis es menor, ¿sí? Es la dosis que administro o sea, la dosis que se está dando acá en cada toma, en cada flecha verde, es menor, es un cuarto que la flecha roja. Pero a las 6 horas la administro de nuevo. Entonces no caen las concentraciones, sino que siguen aumentando. Y a las 6 horas de nuevo y así. ¿Qué provoca eso? Si yo administro menos dosis, pero de manera más repetida, que las concentraciones oscilen menos. ¿Sí? Entonces, todos estos perfiles oscilan en torno a un mismo valor, o sea, el valor medio, que yo acá estoy marcando con el cursor del mouse, es el mismo porque la masa de fármaco por día es igual, 200 miligramos cada 24 horas, pero la oscilación es diferente. ¿Sí? Y eso ahí lo que estoy cambiando es la frecuencia de la administración. Un poco para ver cómo puede afectar también la posología a la oscilación de concentraciones plasmáticas. Bien. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Y vamos a enganchar un poco con lo que hablábamos de biofarmacia y de formulaciones farmacéuticas. Imagínense que ustedes tienen que tomar un comprimido una vez cada 6 horas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queremos que haya baja oscilación de las concentraciones. ¿Sí? Si ustedes tienen que tomar un comprimido cada 6 horas y lo tienen que hacer por muchos días, es probable que alguna de esas tomas las difieran o incluso se olviden. ¿Por qué? Porque tomar una posología que involucra 4 administraciones diarias es una posología complicada para mantener con la rutina que uno puede tener diaria, por lo menos para mantenerla por un tiempo prolongado. ¿Sí? Si yo tengo que tomar este medicamento por ejemplo, 3 meses, si me dan una posología de un comprimido cada 6 horas, es una posología bastante exigente para el paciente para cumplir. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de eso? El problema es que dificultamos la adherencia. La adherencia es cómo cumple
cómo va a cumplir el paciente con la posología que yo le estoy indicando. ¿Sí? O sea, va a respetar la posología, va a cumplir con todas las tomas que tiene que realizar. Si yo le digo a un paciente, tenés que tomar cada 6 horas un comprimido, va a ser más complicado, o sea, la adherencia de ese paciente al tratamiento va a ser más complicada que si yo le digo tomar un comprimido por día. Entonces el paciente, cuando se despierta, por ejemplo, o antes de irse a dormir, o en el almuerzo, en cualquier momento del día, pero una vez por día, toma el comprimido y luego se olvida. ¿Sí? Entonces al otro día, entonces puede mantener una rutina de una vez por día tomar un comprimido. Una administración de 2 veces por día también es bastante sencilla y puede tener una adherencia buena. ¿Sí? Imagínense que tienen que tomar un comprimido cada 4 horas. ¿Eso a qué les obliga? A tener que, por ejemplo, en la noche no dormir más de 4 horas, o sea, interrumpir el sueño para tener que tomar un comprimido. Y eso claramente va a hacer que la adherencia sea, en el conjunto de pacientes va a ser muy complicada. ¿Sí? Porque muy pocos pacientes van a respetar esa posología. Bien, entonces, ¿qué pasa si yo necesito una baja oscilación? O sea, imagínense en este caso, yo necesito que el principio activo, que las concentraciones sigan un poco el perfil verde, ¿sí? Porque tengo un principio activo de estrecho margen terapéutico, pero lo tendría que administrar así, como 4 veces por día. ¿Sí? Es una complicación. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Qué respuestas se dan? ¿O qué respuestas se dan desde la tecnología para diseñar formas farmacéuticas que puedan solucionar estos problemas? Bueno, las formas farmacéuticas de liberación prolongada. ¿Sí? Formas farmacéuticas que lo que hacen es liberar, o sea, comprimidos, por ejemplo, que lo que hacen es liberar el contenido del principio activo de manera lenta en el tracto gastrointestinal. ¿Qué permite eso? Que ustedes pueden administrar un comprimido con una dosis mayor, o sea, imagínense que administramos el comprimido de 200 miligramos, ¿sí? Pero ahora ese comprimido de 200 miligramos no es de liberación inmediata o convencional, o sea, no va a liberar todo el contenido y generar esta oscilación roja, sino que va a liberar el contenido de manera controlada, de manera lenta, ¿sí? en el tracto gastrointestinal. ¿Qué va a provocar eso? Que la velocidad de absorción sea más lenta, ¿sí? Y por lo tanto podría lograr si yo disminuyo la velocidad de ingreso, entonces la dosis va a estar ingresando por más tiempo y la oscilación de los niveles se va a ver reducida. Acá lo que estoy comparando es un perfil de un comprimido administrado potencialmente como con una forma farmacéutica convencional, ¿sí? Que tiene una velocidad de ingreso alta y por lo tanto provoca una oscilación importante. ¿Qué pasa si en vez de administrarlo en este formato, yo administro un comprimido que tiene una liberación prolongada? Por lo tanto, toda la dosis que está en ese comprimido va a ingresar, pero de manera bastante más lenta, ¿sí? Haciendo que la oscilación de las concentraciones sea bastante menor. ¿Qué permite esto? La dosis que yo tengo que administrar en un día, la puedo administrar en una sola toma, ¿sí? Como en el caso rojo, que yo administro una toma cada 24 horas, pero como la velocidad de ingreso es mucho menor, evito la oscilación de concentraciones en sangre y me acerco más a un perfil verde con una baja oscilación y por lo tanto con un mayor control de la eficacia y la seguridad. Ese ejemplo o sea, si van a la farmacia seguramente ya hayan utilizado algún medicamento, por ejemplo, ketoprofeno o diclofenac, analgésicos que están en presentaciones de liberación prolongada. La ventaja que tienen es esa, uno tiene que
uno puede aplicar una posología de menos tomas diarias y mantener un determinado nivel de concentraciones plasmáticas que asegure o que aumente la probabilidad de lograr eficacia y seguridad durante todo ese tiempo, durante todo el día, por ejemplo. Los parches, por ejemplo, también. Sí, los parches, que acá pregunta una compañera, los parches pueden ser anticonceptivos, pero también pueden ser de otro tipo, otro principio activo. Los parches tienen un depósito de la dosis del principio activo en el parche y el ingreso va a ser controlado. ¿Sí? Va a ser la absorción va a tener una velocidad de ingreso controlada y la oscilación de perfiles va a ser menor. Entonces, este ejemplo de la liberación prolongada es un típico ejemplo de control de la fase biofarmacéutica. ¿Sí? O sea, estoy controlando cómo ingresa, estoy controlando la velocidad de ingreso del principio activo al organismo, pero administrando un comprimido, por ejemplo, por vía oral. ¿Sí? Entonces me estoy acercando a lo que puede ser un perfil ideal que no tiene mucha oscilación, pero con una administración extravascular que un paciente puede cumplir en su rutina diaria. ¿Sí? No tengo que en contraposición a lo que era obviamente inaplicable de administrar una perfusión intravenosa a velocidad constante en la rutina. Eso se puede hacer solo cuando el paciente está internado. ¿Sí? Si el paciente es ambulatorio y yo quiero mantener una baja oscilación para algunos principios activos, es muy ventajoso este tipo de formulaciones de liberación prolongada. Esas formulaciones lo que hacen es controlar la velocidad que entregan el principio activo en el tracto gastrointestinal para controlar la velocidad de absorción. Porque una vez que la molécula está disuelta en los fluidos del tracto gastrointestinal, o sea, una vez que la molécula está disponible para ser absorbida, ahí la fase de absorción, la velocidad de ingreso va a depender de las características de la molécula y del intestino. ¿Sí? Entonces lo que controla las formas farmacéuticas, uno desarrolla formas farmacéuticas con determinada tecnología para regular la velocidad en la cual el principio activo pasa de la forma farmacéutica al fluido a nivel intraluminal, a nivel del lumen del tracto gastrointestinal. ¿Sí? Entonces controlo esa velocidad de entrega, ¿sí? Y por lo tanto estoy regulando un poco la absorción. O sea, lo que estoy controlando es la disolución o la liberación. ¿Ah? Obviamente ese control tiene que tener un determinado equilibrio. Si la velocidad es muy lenta, o sea, gran parte de la dosis puede pasar por todo el tracto gastrointestinal, ¿sí? Y nunca ser absorbida. ¿Sí? O sea que ahí hay toda una parte tecnológica que aspectos que hay que conocer y regular para lograr formas farmacéuticas que se absorban en un tiempo adecuado. Pero ese es un típico caso de lo que estamos queriendo, o sea, de lo que les queremos transmitir con estas clases de biofarmacia. Uno puede modificar la forma farmacéutica para regular la velocidad de ingreso. ¿Y por qué quiero regular la velocidad de ingreso? Por ejemplo, porque quiero lograr una menor oscilación de concentraciones y además quiero que el paciente tenga una alta adherencia al tratamiento. Si le digo, toma un comprimido por día o un comprimido cada 12 horas, va a haber una mayor probabilidad de que el paciente cumpla con esa dosis, con esa posología, que si le digo al paciente, toma un comprimido cada 6 horas. Entonces, un desarrollo tecnológico que tiene esas ventajas. Aumentar adherencia y aumentar la probabilidad de que siempre mantenga concentraciones dentro del margen terapéutico, concentraciones seguras y eficaces. Bien, ahora rápidamente vamos a repasar un poco la vía oral. Hablamos bastante de vía oral, con muchos ejemplos, así que voy a pasar rápido. La vía oral
es la vía de administración más utilizada, ya que es menos agresiva y es más aceptada por el paciente, y tiene mayor facilidad. Siempre que el paciente pueda, va a ser preferida respecto a otras vías de administración. Cuando hablamos de vía oral tenemos que conocer a qué condiciones se va a enfrentar la formulación cuando yo la administre, ¿sí? Entonces se va a enfrentar a las condiciones del estómago en primera instancia, luego va a pasar al intestino delgado, luego va a pasar al intestino grueso, y luego va a llegar al recto y se va a ir con las heces. Hay distintos factores que hay que tener en cuenta porque condicionan el ambiente, el entorno de esos distintos sectores, ¿sí? El estómago, por ejemplo, tiene una superficie de absorción muy reducida, ¿sí? Si la comparamos con lo que es el intestino delgado. El intestino delgado es la zona del tracto gastrointestinal que está diseñada para absorber compuestos, ¿sí? Naturalmente está diseñada para absorber nutrientes, ¿sí? Porque uno ingiere alimentos y los nutrientes que están en esos alimentos se tienen que absorber para que uno los pueda aprovechar, los pueda procesar, y ¿sí? Son nutrientes para el organismo que necesitamos. Entonces, la zona del tracto gastrointestinal que está diseñada con ese propósito es la zona del intestino delgado, ¿sí? En el estómago, la absorción de cualquier compuesto está muy limitada, no solo porque la superficie es muy baja, sino porque también tengo una capa de mucus que recubre toda la pared del estómago, entonces que como que separa el epitelio del contenido estomacal. ¿Y por qué lo separa? Para proteger el epitelio de las condiciones del estómago, que son unas condiciones bastante agresivas. Son condiciones de pH ácido, condiciones que favorecen la digestión, ¿sí? El procesamiento del bolo alimenticio, ¿sí? Del contenido que uno ingiere, para posterior absorción, ¿sí? Las condiciones estomacales no están diseñadas de alguna manera para la absorción de principios activos o de compuestos, sino que está diseñada para digerir, ¿sí? El contenido que uno ingiere. Entonces, en el estómago en general ocurre la liberación, porque es el primer lugar donde la primera zona donde el comprimido se estaciona de alguna manera. La ingesta, uno ingiere el comprimido, el paciente ingiere el comprimido, pasa por el esófago, pasa muy rápido por el esófago y llega al estómago. En el estómago puede estar bastante tiempo, ¿sí? Un tiempo que va a depender de determinadas condiciones, va a depender, por ejemplo, si lo administro el comprimido con comida o si lo administro en ayuna. Y en el tiempo que esté el comprimido en el estómago, van a ocurrir determinados procesos, por ejemplo, la liberación puede tener lugar, ¿sí? Y la disolución del principio activo, ¿sí? Estos procesos se pueden dar en el estómago, ¿sí? Vimos un ejemplo no me acuerdo si fue la primera o la segunda clase, en el cual yo puedo diseñar una forma farmacéutica que evite que el comprimido se libere, se disgregue, se rompa en el estómago con un determinado excipiente que recubre al comprimido y hace que no se disuelva en el estómago, por lo tanto podría yo evitar la liberación en el estómago. Pero si el comprimido es de liberación convencional, ¿sí? La forma farmacéutica es un comprimido de liberación convencional, normalmente va a tener lugar el proceso de liberación y va a comenzar la disolución en el estómago, ¿sí? Luego el principio activo en algún momento va a ir pasando hacia el intestino, ¿sí? Y la primera zona del intestino delgado es el duodeno. El esfínter que controla el pasaje de contenido del estómago al intestino se llama píloro y su apertura depende de una serie de distintos factores, entre ellas el contenido que haya en el estómago.
¿sí? Por ejemplo, si uno ingiere una comida, si uno ingiere sólidos, el píloro se va a cerrar por un tiempo que permita que el contenido de ese sólido que uno ingirió sea digerido por el estómago antes de pasar al intestino. Entonces el píloro va a cerrarse, se va a contraer y le va a dar tiempo al estómago para que digiera. El estómago lo que hace cuando uno ingiere un sólido es segregar ácido clorhídrico, segregar fluidos, ¿sí? Acá, y mezclar, ¿sí? El contenido, y en esos fluidos hay algunas enzimas, y además el contenido es un pH ácido, lo cual, sumado a la motilidad, a cómo se va contrayendo las paredes del estómago, hacen que el contenido se vaya digiriendo, ¿sí? Y una vez que entonces pasa un tiempo y el píloro luego comienza eh, a abrirse, a dilatarse, permitiendo que el contenido del estómago pase al intestino, ¿sí? En el intestino, el intestino, como les dije recién, está diseñado para absorber. ¿Cómo está diseñado? ¿Cómo es este diseño? O sea, de una superficie de contacto con el fluido mucho más alta que la que tiene el estómago. ¿Cómo se logra aumentar la superficie de contacto? Primero con pliegues en las paredes del intestino, ¿sí? Esos pliegues aumentan la superficie porque son pliegues que se meten en la luz del intestino, por lo tanto aumentan la superficie de contacto entre un fluido que esté aquí en la luz y el epitelio del intestino. A su vez esos pliegues tienen vellosidades, ¿sí? Y esas vellosidades tienen microvellosidades, ¿sí? Entonces la superficie de contacto entre la capa de la membrana celular y el fluido aumenta muchísimo, ¿sí? Aumenta casi 600 veces el área de absorción de la mucosa. Entonces, ese es el diseño que tiene el intestino para absorber compuestos. Además, en el intestino delgado va a haber otras secreciones. En el estómago son secreciones más ácidas, ácido clorhídrico, algunas enzimas. En el intestino delgado va a haber secreción de jugo pancreático, que tiene algunas enzimas, y además tiene bicarbonato que neutraliza el pH del contenido del tracto gastrointestinal. Ahora vamos a ver un poco más de eso. Además se segrega bilis, que tiene sales biliares que facilitan la solubilización de algunos compuestos más lipofílicos, ¿ah? Porque obviamente hay compuestos lipofílicos que es necesario absorber. Y bueno, además se segrega agua bastante, ¿sí? Entonces el intestino delgado es una zona donde se segrega bastante líquido y otros fluidos y se absorbe también bastante. En el intestino grueso, cuando pasa, después del pasaje por el intestino delgado, la absorción también es menor porque la superficie de absorción es menor, pero además hay una muy alta reabsorción de líquidos que hace que el contenido sea bastante más viscoso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la disolución de un principio activo no está nada favorecida porque hay menos volumen de líquido. A ver. Bien. Bien. Esto lo voy a pasar, pero hay distintos mecanismos por los cuales un principio activo puede ingresar puede atravesar el epitelio intestinal, ¿sí? ¿Ah? Lo vamos a pasar medio rápido. Entonces, la vía oral, cualquier vía de administración extravascular tiene una característica, o va a haber una característica muy importante en farmacocinética que se denomina la biodisponibilidad. La biodisponibilidad es la cantidad de fármaco absorbido a partir de la forma farmacéutica, ¿no? Y la velocidad con la cual ese principio activo se absorbe, ¿no? Es eso, biodisponibilidad.
cantidad y velocidad con la cual el principio activo que está en el comprimido se absorbe, o sea, ingresa a la circulación sistémica. ¿Tá? La biodisponibilidad cuantifica la disponibilidad real de principio activo para el organismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ustedes pueden administrar un comprimido que tenga una dosis nominal, o sea, una dosis en ese comprimido de 100 miligramos, pero de esos 100 miligramos, la cantidad que realmente ingrese a la circulación, perdón, a la circulación sanguínea y esté disponible para los órganos, puede ser menor a 100 miligramos. ¿Ah? Eso es lo que cuantifica la biodisponibilidad. Y vamos a ver por qué puede ser menor. ¿Sí? Entonces la biodisponibilidad, así como por ejemplo el clearance es un parámetro que dimensiona la magnitud de los procesos de eliminación, la biodisponibilidad es un parámetro que dimensiona los procesos de ingreso para una administración extravascular. ¿Ah? Los procesos de ingreso que están marcados por la velocidad, ¿sí?, de ingreso, pero también la cantidad que realmente ingresa, ¿ah?, al organismo. Imagínense esto, para poner un ejemplo extremo. Uno ingiere un comprimido, ese comprimido entra al tracto gastrointestinal, pasa por el estómago, pero en ningún momento se disuelve. O sea, ese comprimido pasa tal como lo tomé, por todo el tracto gastrointestinal, pasa por el estómago, después pasa por el intestino y llega a las heces y lo eliminamos, ¿sí?, como tal. O sea, eliminamos el comprimido con las heces. ¿Sí? O sea, es evidente que la dosis que estaba en ese comprimido nunca llegó a la circulación sanguínea. Porque si el comprimido nunca se liberó, nunca hubo disolución de principio activo en los fluidos del tracto gastrointestinal, entonces nunca hubo absorción. ¿Eh? Si nunca hubo absorción, no hubo ninguna fracción, no hubo una fracción de principio de la dosis que yo administré que ingresara realmente a la circulación. ¿Sí? Por lo tanto, la exposición que yo tuve en el organismo fue nula, fue cero. ¿Ah? Un poco esto para transmitirles la idea de que el tracto gastrointestinal, el lumen de la luz del tracto gastrointestinal, sigue siendo una zona exterior, si la pensamos en términos fisiológicos. ¿Sí? Es una zona, es una luz, ¿sí?, que nos atraviesa, un tracto que nos atraviesa, pero que sigue siendo una zona exterior. ¿Sí? Si el principio activo no logra atravesar la mucosa del tracto gastrointestinal y llegar a la sangre, entonces nunca voy a tener concentraciones sanguíneas del principio activo y por lo tanto nunca voy a tener ningún efecto. ¿Ah? En ese caso, cuando el principio activo no se absorbe, la biodisponibilidad sería cero. ¿Sí? No hay cantidad de fármaco absorbido y obviamente la velocidad es cero. Me piden que aumente el volumen. Voy a tratar de hablar más cerca del micrófono. Quizás me alejé un poco del micrófono. Bien, sigo. Entonces un poco más. Cuando un usuario recibe un medicamento, recibe una dosis nominal. ¿Ah? La dosis es nominal. El comprimido tiene 100 miligramos. Pero la cantidad de esos 100 miligramos que realmente va a ser absorbida, la cantidad de la fracción de la dosis que va a ser absorbida puede ser menor. O sea, realmente se pueden absorber menos de 100 miligramos. ¿Ah? Y hay distintas razones por las cuales la biodisponibilidad puede no ser completa, o sea, no ser el 100%.
Entonces, bueno, ahí preguntan, cuando se produce vómito, bien, es una buena pregunta. Si uno ingiere un comprimido y ¿qué pasa? Cuando uno ingiere un comprimido va a haber un tiempo de residencia de ese comprimido, de retención en el estómago, hasta que ese comprimido se va a ir liberando, el principio activo se va a ir disolviendo y va a ir pasando hacia el duodeno. Si se produce vómito en un tiempo muy cercano a la administración, es probable que gran parte de la dosis que yo administré salga, sea expulsada con el vómito en este caso. ¿Sí? O sea, todo el contenido que estaba en el estómago fue expulsado y nunca llegó al intestino, por lo tanto, no va a haber absorción de esa cantidad. ¿Sí? Ahora, si el vómito, el evento ocurre mucho después o sea, un tiempo alejado de la administración, por ejemplo, 3 horas después de la administración, es probable que la dosis ya haya pasado al intestino, ¿sí? Y la absorción ya se haya dado en una magnitud importante. Entonces, quizás, si el vómito está alejado de la administración, puede no afectar a la biodisponibilidad. Si el vómito está muy cerca de la administración, puede afectar a la biodisponibilidad. ¿Sí? Entonces, una de las razones por las cuales la biodisponibilidad puede verse reducida, cuando hablamos de biodisponibilidad completa o reducida, capaz que quizás es mejor que lo pensemos en términos de porcentaje. Entonces, por ejemplo, si yo les digo que la biodisponibilidad es 100%, ¿qué significa? Que toda la dosis que estaba en la forma farmacéutica ingresó a la circulación sistémica. ¿Ah? Si la biodisponibilidad es 50%, la mitad de la dosis que yo puse en la forma farmacéutica realmente ingresó a la circulación sistémica. La otra mitad la perdí antes de que ingresara. Entonces, este gráfico un poco lo que ilustra, esta figura, ilustra un poco lo que pasa, el camino que sigue un principio activo después de que yo lo administro por vía oral. Entonces, vean que acá en esta parte de la figura está representado el intestino, ¿sí? Que es el lugar donde más probablemente va a ocurrir la absorción. ¿Ah? Entonces, el principio activo llega al intestino y es absorbido, atraviesa la pared del intestino, llega a la circulación sanguínea, ¿sí? A ese nivel, y lo que va a pasar con esa masa, la masa que se va absorbiendo a este nivel, que va a entrar en una zona del aparato circulatorio denominada sistema porta. Es un sistema porta que es sangre venosa que conecta el intestino con el hígado. ¿Sí? Entonces el principio activo que se absorbe a nivel intestinal va a pasar por la circulación. Primero va a pasar por el hígado, ¿sí? Después va a seguir por la circulación venosa, va a llegar al corazón, al ventrículo derecho, perdón, a la aurícula derecha, al ventrículo, va a salir del corazón, va a llegar a los pulmones, ahí la sangre se oxigena, entonces ya pasó a tener sangre arterial que ingresa a la aurícula izquierda, ingresa al ventrículo izquierdo, el corazón se contrae, sale la sangre por la arteria aorta, ¿sí? Aurícula izquierda, y recién en ese momento, perdón, entra por la aurícula, sale por el ventrículo. ¿Ah? Me confundí ahí. Sale por la arteria aorta y en ese momento recién va a ir, esa sangre es la que va a ir se va a repartir entre todos los órganos del cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué les hice todo este trayecto? Porque es el trayecto que tiene que
que seguir el principio activo desde que se absorbe en el intestino, ¿sí?, hasta que llega a un punto donde se va a repartir entre todos los órganos del cuerpo. ¿Qué pasa? La masa de principio activo que se pierda en este trayecto, ¿sí?, o sea, antes de llegar a la arteria aorta, esa masa no va a llegar, no se va a poder repartir entre todos los órganos del cuerpo. Y por lo tanto, no la vamos a considerar biodisponible. Entonces acá viene la explicación del fenómeno, del efecto de primer pasaje hepático. ¿Por qué la sangre, por qué el aparato circulatorio lleva, y lleva la sangre después del intestino hacia el hígado? Un poco para tener un primer control, un primer filtrado, ¿sí?, del contenido de la sangre antes de que ese contenido llegue a todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando el principio activo pasa por el hígado, en esto que llamamos primer pasaje hepático, si el principio activo es sustrato de las enzimas hepáticas, el hígado puede metabolizar, ¿sí?, o sea, biotransformar al principio activo en este momento antes de que esa masa estuviese disponible para todos los órganos, ¿sí? Entonces, ese efecto de primer pasaje es un poco la eliminación que ocurre en este trayecto antes de que el principio activo pueda llegar a todos los órganos del cuerpo, antes de que esté biodisponible. Esa eliminación la llamamos presistémica, ¿no? También puede ocurrir eliminación a nivel del intestino y también a nivel del pulmón, por ejemplo, ¿sí?, que disminuya la biodisponibilidad, pero la más frecuente es la eliminación que ocurre en el hígado. Esa eliminación lo que hace es reducir la biodisponibilidad. Entonces, hay principios activos que en su primer pasaje hepático son metabolizados en una alta fracción, o sea, son extensivamente muy metabolizados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Quizás una alta fracción de la dosis sea absorbida a este nivel, o sea, atraviese la pared del intestino, llegue a la circulación portal y llegue al hígado, pero el hígado metabolice una también alta fracción, haciendo que la fracción que realmente llega a este punto y pueda ser distribuida entre todos los órganos sea bastante menor, ¿sí? Entonces, lo que hace el efecto de primer pasaje es reducir la biodisponibilidad. ¿Ah? Este otro dibujo muestra lo mismo. Yo tengo un principio activo, llega a la zona de mayor absorción, que es el intestino delgado, vena porta, llega hacia el hígado, ¿sí? Cuando llega al hígado, ahí puede ser eliminado, se va a ir luego del hígado por la vena hepática y va a ir a circulación sistémica por el camino que ya vimos, ¿sí? Entonces, la biodisponibilidad total, ¿sí?, la biodisponibilidad en general, que yo les dije 100%, en este caso estamos hablando de lo mismo, pero estamos hablando de una fracción, o sea, 100% sería 1, 50% sería 0,5, ¿no? Pero es el mismo concepto, ¿no? La biodisponibilidad, este factor que se representa con la letra F, y se los digo un poco para que lo tengan en cuenta si ven prospectos, si leen un poco del tema, cuando se interiorizan de la farmacocinética de un principio activo. La biodisponibilidad depende de estos tres factores. El primer factor, FA, es la fracción de la dosis que realmente atraviesa el epitelio intestinal. O sea, si parte de la dosis nunca se disuelve, esa fracción va a seguir su camino por el tracto intestinal y se va a eliminar, o sea, va a salir del cuerpo con las heces, ¿eh? Va a salir. Esa fracción de la dosis nunca nunca se va a considerar biodisponible porque nunca ingresó a la circulación sistémica, ¿eh? Entonces, la primer limitante que yo tengo para la biodisponibilidad es la cantidad
la fracción de dosis que realmente se absorbe. ¿Sí? Que realmente, perdón, que se absorbe, que atraviesa el epitelio intestinal y llega a la circulación portal. Luego, hay otras limitantes que incluyen el metabolismo presistémico. El metabolismo presistémico puede ser a nivel también intestinal, a nivel de la pared del intestino, o puede ser a nivel del hígado. ¿Sí? Y eso también limita la biodisponibilidad. ¿De qué depende? ¿De qué factores juegan en la biodisponibilidad? Muchos, pero principalmente las características del principio activo y del organismo. ¿Sí? Si el principio activo se metaboliza mucho en el hígado, entonces el primer pasaje hepático, si el hígado puede extraer eficientemente el principio activo que en este primer pasaje, ¿sí? Y eliminarlo, entonces la biodisponibilidad va a ser baja. Y hay principios activos que tienen una biodisponibilidad baja porque tienen un alto primer pasaje hepático. Hay otros que no pasan por el hígado y no son metabolizados. La vesícula biliar, no nos metamos en eso porque en realidad no es lo que estamos estudiando ahora. La vesícula biliar, acá confluye la secreción biliar desde el hígado. Obviamente puede afectar a algunos procesos farmacocinéticos, pero no son relevantes en lo que estamos hablando ahora. ¿Sí? ¿Qué efecto tiene sobre la exposición total del principio activo la biodisponibilidad? Bueno, altera primero la velocidad de ingreso, ¿sí? Va a alterar, como ya vimos, la concentración máxima, pero además la cantidad absorbida va a alterar la exposición total. ¿Sí? Esta diapositiva me gustaría reducirla un poco, los detalles, que quizá acá hay mucho detalle. Me gustaría reducirla a que la biodisponibilidad controla en realidad la fracción de dosis que realmente ingresa al organismo. ¿Sí? Si la biodisponibilidad es 50%, en realidad la masa de fármaco que ingresa al organismo y está disponible para provocar un efecto no son 100 miligramos, sino que son 50 miligramos. Y por lo tanto la exposición al principio activo va a ser menor. Si tengo, por ejemplo, otro paciente que tiene una biodisponibilidad mayor porque tiene otras características, la misma dosis va a generar una mayor exposición. Piénsenlo de otra manera, si tengo una forma farmacéutica, también puede variar de acuerdo a la forma farmacéutica. Si yo administro una forma farmacéutica, un comprimido, ese comprimido puede tener una biodisponibilidad del 50%, por ejemplo. Entonces, la mitad de la dosis realmente que está en ese comprimido realmente se va a absorber. Pero quizás por la característica del principio activo, una solución oral puede tener mayor biodisponibilidad. ¿Sí? Entonces, si yo administro esos 100 miligramos, pero bajo la forma farmacéutica solución oral, la biodisponibilidad puede ser, por ejemplo, un 80%. Entonces, ¿qué diferencia va a haber? Es como que si yo le hubiera administrado al paciente una dosis mayor. Por lo tanto, las concentraciones sanguíneas van a ser mayores. ¿Bien? A ver, hasta ahí me van siguiendo. Si hay alguna duda, capaz que está bueno verla ahora. ¿Dónde queda esa pérdida? Esa pérdida de biodisponibilidad, bueno, puede ser porque el principio activo se metaboliza más, entonces hay más metabolismo y se elimina más, por lo tanto va a haber más formación de metabolito a nivel presistémico, o sea, en ese primer pasaje o a nivel primer pasaje hepático o en las paredes del intestino, o puede ser directamente que el principio activo no se disuelva y que se vaya con las heces. ¿Sí? Bien, concepto de biodisponibilidad. La biodisponibilidad lo que... A ver, ¿qué otra? La biodisponibilidad es un poco un parámetro que resume, caracteriza lo que es el ingreso de una administración extravascular. ¿No? A ver.
a ver cómo lo puedo poner. Es la cantidad y velocidad a la cual el principio activo ingresa a la circulación sistémica después de administrarlo por vía extravascular. ¿Sí? Si la biodisponibilidad es, por ejemplo, la cantidad absorbida es 100%, toda la dosis que yo pongo en esa administración extravascular, en esa forma farmacéutica de administración extravascular, va a ingresar a la circulación sistémica. Si la biodisponibilidad es menor, va a ingresar una fracción menor, o sea, una masa menor de principio activo a la circulación sistémica. ¿Sí? Entonces es un poco la eficiencia de esa fase biofarmacéutica. ¿No? A ver si había otra duda. Bien. A ver, quizás con ejemplos pase más. Esta pregunta la voy a pasar, después, si quieren, la podemos discutir en el foro. Hay distintas variables gastrointestinales, esto un poco ya lo vimos, así que voy a pasar rápido. Variables que difieren en el trato gastrointestinal en las condiciones intraluminales. Una es el pH, o sea, es el tiempo de permanencia. A ver, me gustaría quizás pasar algún ejemplo para que se pueda ver un poco para que se pueda ver el concepto. Variables que afectan la biodisponibilidad oral pueden tener distinta naturaleza. Una de las naturalezas es la variable fisiológica del organismo. ¿Ah? Lo que hace al pH del fluido en cada zona del organismo, o en lo que hace al tiempo de permanencia. Vamos a volver sobre esto cuando veamos algún ejemplo de qué pasa cuando yo administro comida o no. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre administrar un comprimido en ayunas o con comida? ¿No? Hay otras variables que afectan la biodisponibilidad que se vinculan al medicamento, ¿sí? O sea, al producto farmacéutico que yo administro. Por ejemplo, dos medicamentos conteniendo el mismo principio activo, o sea, por ejemplo, dos marcas comerciales que tengan el mismo fármaco, pero producidos por laboratorios diferentes, pueden tener, por ejemplo, distintos excipientes y distinta tecnología de fabricación, y eso puede alterar la velocidad de disolución del principio activo en el estómago, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, dos marcas comerciales pueden diferir en la velocidad a la cual se produce el proceso de disolución en el tracto gastrointestinal, el proceso de disolución del principio activo. ¿Sí? Esto, ¿cómo se puede evaluar eso? En este caso, lo que se está haciendo es lo que le muestro en esta gráfica es un experimento que se hace en laboratorio donde se mide la velocidad de disolución en un medio con un determinado equipo, pero en un medio que intenta reproducir las condiciones gastrointestinales. ¿Ah? Se intenta simular un poco qué pasaría en el estómago y en el intestino con un determinado medio y un determinado aparato, y se mide la velocidad de disolución, o sea, cómo se va disolviendo el principio activo desde la forma farmacéutica. Y así se pueden comparar distintos productos. Por ejemplo, en este caso lo que estamos comparando son dos formas farmacéuticas que contienen el principio activo ranitidina, es un principio activo que disminuye la acidez, o sea, aumenta el pH gástrico. Y vean acá que puede haber diferencias en la disolución. Puede haber un comprimido que logre que la ranitidina se disuelva más rápido que este otro, por ejemplo, donde la ranitidina se disuelve más lento. Esa velocidad de disolución diferente puede alterar la velocidad, a su vez, con la cual el principio activo se absorbe, ¿sí? Que ingresa a la circulación sistémica. Porque recuerden que un principio activo que no está disuelto no se puede absorber. Entonces la disolución viene antes de la absorción. La disolución puede controlar un poco el proceso de absorción.
¿sí? Si yo tengo una disolución muy lenta, voy a estar disolviendo fármaco de manera lenta, por lo tanto, por más rápida que sea la absorción, yo estoy agregando un paso limitante que es fundamental para que la absorción tenga lugar, ¿sí? Estos conceptos que estamos viendo son bastante, a veces, bastante complicados de entender y más de transmitir por esta modalidad. Pero bueno, creo que dentro de todo vamos bastante bien. Me piden acá que haga las preguntas y bien, ahora vuelvo y hacemos la pregunta esa que quedó. Pero quería un poco repasar, dar un poco más de detalles. Entonces, lo que les quiero mostrar acá es que la forma farmacéutica puede alterar la biodisponibilidad. ¿Tá? A ver, les quiero mostrar un ejemplo que es bastante gráfico. Bueno, antes de mostrarles el ejemplo de la cual les quiero hablar, uno puede hacer modificaciones al principio activo para aumentar la biodisponibilidad, ¿sí? Y esas son modificaciones biofarmacéuticas. Por ejemplo, acá son algunos ejemplos, ¿no? El propranolol, por ejemplo, es un fármaco, es un antihipertensivo beta bloqueante que tiene buena permeabilidad, o sea que atraviesa bien el epitelio intestinal, pero tiene una baja biodisponibilidad, 40%, debido a el metabolismo de primer pasaje. O sea que cuando pasa por el hígado se metaboliza de manera importante, haciendo que solo el 40% de la dosis que yo estoy administrando ingrese realmente a la circulación sistémica. ¿Ah? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo. Ganciclovir es un antiviral. ¿Ah? Ganciclovir es un antiviral que tiene muy baja biodisponibilidad porque la permeabilidad, o sea, la capacidad que tiene el principio activo para atravesar la pared intestinal es muy baja. ¿Ah? Si yo administro ganciclovir por vía oral, su biodisponibilidad es 5%. ¿Tá? ¿Qué quiere decir 5%? O sea, un poco para ponerlo en magnitud, ¿no? Que si yo administro, por ejemplo, 100 miligramos de este fármaco, que no es la dosis que se administra, pero para ponerlo en números redondos, solo 5 miligramos van a realmente ingresar a la circulación sistémica y van a estar disponibles para ejercer un efecto farmacológico. ¿Ah? El 95% de la dosis que yo administro por vía oral lo voy a perder. ¿Y cómo lo voy a perder? Porque nunca va a atravesar la pared intestinal, o sea, se va a quedar en el tracto gastrointestinal y se va a eliminar con las heces. ¿Sí? Es un montón. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista tecnológico y qué es una de las modificaciones que se hace? Por ejemplo, modificar la molécula ganciclovir, que es esta que está dentro del círculo azul, y agregarle, por ejemplo, en este caso se le agrega un aminoácido, un residuo de aminoácido de valina, que es esta parte de la molécula que está acá, para producir valganciclovir. ¿Tá? Que no es ganciclovir, obviamente, porque cambiamos la molécula, cambiamos la estructura química. ¿Qué pasa? El valganciclovir, que es toda la molécula que estoy mostrando acá, ¿sí? Aumenta muchísimo la permeabilidad comparada con el ganciclovir. Si yo administro valganciclovir, la biodisponibilidad aumenta al 60%. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que apenas yo logro que el valganciclovir atraviese la pared intestinal, que permee y que sea absorbido y que llegue a la circulación sistémica. ¿Qué pasa en la circulación sistémica? Tengo enzimas que cortan este enlace, ¿sí? Que cortan la molécula a este nivel y que una vez que el valganciclovir está en la sangre, producen ganciclovir, que es el fármaco que yo quiero administrar porque sé que tiene el efecto. ¿Sí? Y esto es muy interesante, es mostrarles
el valganciclovir en este caso es lo que denominamos un profármaco. Un profármaco es un compuesto que yo administro para que una vez que esté en la circulación sistémica, dé lugar al fármaco que yo realmente quiero administrar y quiero que ejerza que es realmente el principio activo. ¿Sí? El profármaco no tiene actividad farmacológica, sino que se formula para superar algunas dificultades que puede haber en la fase biofarmacéutica que disminuyen la biodisponibilidad. Entonces, yo administro el profármaco, que en este ejemplo es valganciclovir, pero en realidad el fármaco, el que tiene actividad farmacológica, es el ganciclovir, que va a ser producido por el organismo una vez que haya ingresado a la circulación sistémica. ¿Sí? Otros ejemplos de profármacos son, por ejemplo, el enalapril, que es un antihipertensivo muy utilizado. Se administra, en realidad el enalapril es un profármaco, porque vean la diferencia, lo que yo administro es esta molécula, ¿sí? Pero una vez que esta molécula se absorbe e ingresa a la circulación sistémica, enzimas que se llaman esterasas rompen este enlace acá, ¿sí? Y generan esta molécula, que es muy parecida a esta, pero no tiene este grupo, ¿sí? Acá está la diferencia. Y esta molécula se llama enalaprilato, que es el principio activo, digamos. ¿Sí? Entonces el profármaco es una modificación estructural que yo hago al fármaco para que la fase biofarmacéutica tenga una mayor eficiencia, logrando mayor biodisponibilidad, y que in vivo, o sea, en la circulación sistémica, dé lugar al principio activo, o sea, al compuesto de interés. Otro ejemplo, por ejemplo, y este es un ejemplo que lo muestro un poco para contrastar con las cosas que venimos diciendo. Por ejemplo, me puede interesar que el principio activo que yo administre nunca ingrese a la circulación sistémica si yo quiero que ejerza su acción en el intestino. Por ejemplo, este compuesto es ftalil sulfatiazol, tiene una biodisponibilidad, tiene una capacidad de absorberse, de ingresar a la circulación sistémica muy reducida, pero se administra cuando la infección está a nivel intestinal. Entonces, si la infección está a nivel intestinal, lo que yo quiero es que el principio activo se quede en el intestino, ¿sí? en el tracto gastrointestinal. Entonces no quiero que se absorba, no quiero que ingrese a la circulación sistémica. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo como para ver que, bueno, hay otros casos que yo quiero que el principio activo se quede en la zona donde lo administro y no ingrese a la circulación sistémica. ¿No? No entiendo la pregunta. Supositorio es otra forma farmacéutica, otra vía de administración. Normalmente la vía de administración rectal evita el primer pasaje gástrico, el primer pasaje hepático, ¿ah? Porque la circulación sanguínea evita pasar por el hígado. Pero no sé, no entendí si querés aclarar la pregunta. Bien. Entonces, para hablar un poquito más de biodisponibilidad, la biodisponibilidad también puede variar con las condiciones de administración. Ejemplo, administrarlo cuando se instaura un tratamiento determinado, para muchos principios activos hay una recomendación que es administrarlo con o sin comidas. Por ejemplo, un principio activo puede tener que ser administrado siempre en la mañana, antes del desayuno. Administrarlo sin comida. Y esas son indicaciones que pueden venir en el prospecto. ¿Tá?
un medicamento puede ser administrado con comidas, o sea, puede tener la indicación de ser administrado con comidas siempre. ¿Tá? ¿Por qué es esto? Porque la administración del medicamento con o sin comidas puede alterar la biodisponibilidad. ¿Por qué puede alterar? Porque la comida, la ingesta de comida, altera las condiciones del tracto gastrointestinal, altera el entorno con el cual se va a encontrar el comprimido luego de administración oral. Por ejemplo, se prolonga el tiempo de vaciado gástrico. Yo les dije, cuando había un sólido en el estómago, para que se dé correctamente la digestión, el tiempo de residencia en el estómago va a ser mayor. ¿Ah? Entonces, el comprimido también va a sufrir ese tiempo mayor de residencia en estómago y va a demorar más en pasar al intestino. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, un estómago, el estómago de un sujeto sano, en ayunas, en condiciones de ayunas, puede haber una residencia en estómago de aproximadamente media hora, ¿sí? O menos. ¿Ah? Entonces, el comprimido, si yo lo administro en ayunas, puede demorar media hora o menos como tiempo medio en pasar al intestino. Ahora, si yo lo administro el mismo comprimido, pero con comidas, las comidas pueden hacer que en estómago el contenido estomacal sea más retenido y que el tiempo de residencia aumente, por ejemplo, a 2 horas. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el comprimido va a demorar va a tener una velocidad media de llegada al intestino bastante más lenta. ¿Sí? Va a demorar más en llegar al intestino. Por lo tanto, va a demorar más en comenzar la absorción o va a enlentecer la absorción. Normalmente, principios activos administrados con comida, la velocidad de ingreso, la velocidad de absorción disminuye. ¿Sí? Y también hay otros cambios, por ejemplo, la comida estimula la secreción de bilis en el intestino, lo cual puede facilitar la disolución de la solubilización de compuestos lipofílicos. También cambia el pH gastrointestinal, o sea, tengo un pH ácido en condiciones de ayuna, o sea, un pH bajo, pero cuando administro con comida el pH puede subir y puede subir bastante. También puede haber interacción química o física entre el alimento y el fármaco. ¿No? Y también puede haber cambios en el metabolismo. Vamos a ver algunos ejemplos. La zona esplácnica es la zona que es un poco conjuga el estómago con el intestino, es la zona del cuerpo que es un poco la circulación. Cuando hablamos de circulación esplánica, es la circulación que involucra a distintos órganos del tracto digestivo, involucrando al intestino, al estómago, ¿sí? Y algún otro órgano. A ver, vamos a ver este ejemplo que es bastante claro. Este ejemplo es un estudio que se hizo. Esto es un estudio, son datos reales, es una publicación, que lo que compara es, se tomó un grupo de pacientes, de voluntarios sanos, y se les administró, se les pidió que tomaran alcohol, ¿no? Pero con distintos tipos de bebida, ¿sí? Entonces, en todos los casos, la dosis de alcohol que se tomó es la misma, pero se tomó con distintas bebidas. O sea, se compararon 3 tipos de bebidas: cerveza, vino y vodka. ¿Sí? Esas son las distintas curvas que hay acá. Obviamente la cerveza tiene menor porcentaje de alcohol que el vodka. ¿Sí? Entonces, para administrar la misma dosis, obviamente el volumen, la cantidad de cerveza que se utilizó fue mayor que la cantidad de vodka. O sea, la dosis de alcohol es la misma. ¿Tá?
por ejemplo, tengo, no sé, se administró 1 litro de cerveza, por un lado, la cerveza tiene un contenido de alcohol de 5%, el vodka tiene un contenido de alcohol más o menos de 40%. Por lo tanto, el volumen de vodka que se administró, que se utilizó, fue menor que el volumen de cerveza. ¿Sí? Pero la dosis de alcohol que tomó cada paciente, cada voluntario en este estudio fue la misma. ¿Ah? Es la misma dosis de alcohol. ¿Ah? Estamos comparando entonces en este estudio cómo la forma de administrar, de alguna manera, cómo sería como, si lo quieren pensar, poniendo una analogía con los medicamentos, la forma farmacéutica altera el ingreso del principio activo al organismo. ¿Sí? Cómo la formulación altera la biodisponibilidad. ¿Y qué es lo que se ve? A ver, acá los mismos voluntarios primero tomaron cerveza, después los mismos voluntarios tomaron en otro tiempo posterior, después de que las concentraciones llegaran a cero, tomaron vino y en otro periodo tomaron vodka. ¿Tá? Entonces son los mismos voluntarios. Y vean que la eliminación, la velocidad con la cual el alcohol es eliminado del organismo, es la misma independientemente de la formulación que se administró. Y eso es lo que uno espera, porque los procesos de salida, ¿sí? No dependen de la formulación que uno administra, sino que dependen de las características del principio activo y las características del organismo. La velocidad de salida es igual, o sea, vieron que bajan estas curvas con la misma velocidad, independientemente de la formulación que se administró. ¿Sí? ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en la velocidad de ingreso. Las distintas formulaciones logran difieren de manera importante en las velocidades de ingreso que logran del principio activo a la circulación sanguínea. ¿Tá? La cerveza, que son los puntos azules, tiene una velocidad de ingreso bastante menor que el vodka, que ingresa más rápido. ¿Tá? A la vez, además de tener una velocidad menor, la cerveza, vean que ¿sí? Se ingresa más lento, la concentración máxima que se observa es menor. Además, la exposición que logra, ¿sí? que se obtiene para alcohol en sangre es menor, porque si uno mide las cantidades a lo largo del tiempo, vean que la exposición, o sea, toda la cantidad de principio activo que ingresó cuando uno administrando cerveza es también menor que administrando vodka. O sea, tengo menos velocidad de ingreso, pero también tengo menos cantidad de principio activo que ingresa a la sangre. ¿No? ¿Por qué pasa esto? Esto pasa por la modificación que hace la formulación, en este caso, a la fisiología del tracto gastrointestinal. La cerveza es una bebida que tiene mucho más contenido calórico que el vodka, ¿sí? Porque tiene otros compuestos, además del principio activo, ¿tá? Que suman mucho más calorías. Lo que provoca esto es que el estómago, luego de la ingesta de cerveza, que el píloro se cierre y el estómago retenga la cerveza, o sea, el contenido que uno ingirió, por más tiempo para digerir ese contenido. O sea, el estómago de alguna manera mide o censa el contenido calórico que tengo en la ingesta y retiene el contenido en el estómago para digerirlo. ¿Sí? Entonces, como se retiene el contenido en el estómago, el alcohol, o sea, la dosis de alcohol pasa más tiempo en el estómago y llega más lento al intestino donde se va absorbiendo. Por eso la velocidad de ingreso del principio activo después de tomar cerveza
es bastante más lenta que después de administrar vodka. Porque cuando yo administro la vodka tiene un contenido calórico menor, va a pasar mucho más rápido por el estómago para llegar al intestino y va a absorberse el alcohol entonces más rápido. Y además hay otra diferencia, es importante, que es que en el estómago hay una enzima, que es la alcohol deshidrogenasa, es una enzima que metaboliza el etanol, ¿sí? Entonces durante el tiempo que se retiene el líquido que yo ingiero en el estómago, hay una enzima que está operando que va metabolizando el etanol y por lo tanto va disminuyendo la biodisponibilidad que puede resultar de esa administración. ¿Sí? Pues yo tengo una enzima que en el estómago metaboliza el principio activo que estoy administrando y ese principio activo permanece más tiempo en el estómago, entonces va a estar más propenso a ser metabolizado que si pasa rápido por el estómago. Entonces, como el etanol luego de administrar cerveza se queda más tiempo en el estómago, es más metabolizado por esta enzima y por lo tanto la biodisponibilidad, o sea, la fracción de la dosis que fue ingerida, que realmente va a llegar a la circulación sistémica, es menor, ¿sí? Que en el ejemplo de vodka. Lo mismo pasa si uno tomara vodka, por ejemplo, pero come. Si uno toma alcohol con comidas, lo que hace es aumentar el tiempo de residencia en estómago y por lo tanto disminuir la velocidad de ingreso de alcohol a la sangre. ¿Sí? Entonces lo que estoy disminuyendo ahí, lo que estoy alterando es la biodisponibilidad del etanol. ¿Sí? Por eso hay que comer, no hay que tomar en ayunas. ¿Sí? Que creo que un poco todos lo deben manejar. Es un concepto que todos lo deben manejar. Entonces, este ejemplo me parece que deja bastante claro el impacto que puede tener la biodisponibilidad sobre la exposición a un principio activo. ¿Sí? Bien, acá después tengo el mismo ejemplo, pero mezclando alcohol con, por ejemplo, mezclando alcohol con una bebida cola que tiene azúcar o no tiene azúcar. ¿Sí? O sea, una bebida cola normal, natural o light. Entonces, cuando la bebida tiene azúcar, la glucosa también es sensada por el estómago y el estómago genera un tiempo de residencia en el estómago mayor que si no hay glucosa. ¿Sí? Entonces pasa lo mismo. La velocidad de ingreso, si yo mezclo, por ejemplo, un whisky cola con una bebida cola común, va a tener menos biodisponibilidad para el etanol que si yo lo tomo con una bebida cola light. Y así la administración con o sin comida puede alterar de manera diferente distintas formulaciones. ¿Sí? En general, este es otro ejemplo, pero lo que quiero que ya se nos acaba el tiempo y no quiero extenderme mucho más. Las comidas van a tener un impacto sobre la biodisponibilidad. En general, el impacto puede ser enlentecer la absorción, también disminuir la biodisponibilidad, como vimos, y por distintos motivos. Por ejemplo, la ciprofloxacina es un antibiótico. Si yo lo administro con leche, se forma un complejo o sea, hay una interacción entre la leche y la ciprofloxacina que genera un complejo que no se absorbe. Y por lo tanto, si yo administro la ciprofloxacina, se forma un complejo ciprofloxacina-calcio. Si yo lo administro con leche o con otro producto lácteo como el yogur, la biodisponibilidad va a bajar mucho. Otro ejemplo pues, de interacción fármaco-alimento puede ser algunos alimentos como el jugo de pomelo, pero el jugo de pomelo natural, que inhiben algunas enzimas hepáticas e intestinales, y como inhiben la actividad de esas enzimas, generan que la biodisponibilidad aumente mucho. Este es un ejemplo para ciclosporina administrado con agua en puntos negros. Este es el perfil de concentraciones que se obtiene después de una dosis, y en blanco está la misma dosis pero administrada con jugo de pomelo. Entonces acá lo que se ve es que el jugo de pomelo inhibe el metabolismo
presistémico, por lo tanto se observa una mayor biodisponibilidad, una mayor exposición al principio activo. Bien. También puede haber variabilidad en cómo se da la velocidad del ingreso si uno, por ejemplo, toma el mismo, el mismo comprimido en la mañana que en la noche. En la mañana, todo el tracto gastrointestinal, todo el organismo, en la mañana está más preparado para la actividad, ¿sí? Hay un dominio del sistema nervioso simpático, lo que hace que la velocidad de absorción sea mayor, ¿sí? Porque el tiempo de residencia en el estómago es menor que en la noche, donde todo es un poco más lento, ¿sí? Entonces, si uno toma, esto es un ejemplo, por ejemplo, para ketoprofeno administrado a distintas horas del día. En los triángulos negros es una administración a las 7 de la mañana, ¿sí? Y vean qué rápido que ingresa el ketoprofeno a la circulación sanguínea, ¿sí? Generando un perfil que genera una velocidad de administración mayor, por lo tanto una mayor concentración máxima. Compárenlo con estos cuadrados blancos que muestran una administración a la 1 de la mañana, ¿sí? Como que la diferencia que hay son los mismos sujetos, mismo comprimido, o sea, mismo todo, lo único que cambia es la hora del día a la cual se administra. Entonces, el ingreso es bastante más lento. Entonces, estos ejemplos lo que les muestra, estos son cambios exclusivos sobre la biodisponibilidad, sobre la velocidad de ingreso. Y lo que les quiero mostrar con esto es cómo cambia el perfil de concentraciones, o sea, la exposición al principio activo, con modificaciones en la biodisponibilidad, o sea, en la velocidad de ingreso. Por esto hay que leer prospectos y van a tener un taller en el cual vamos a hacer algunos ejercicios. Es importante, por ejemplo, para algunos principios activos que el principio activo se administre de la misma manera. Para un paciente que está recibiendo un tratamiento crónico, que se administre siempre de la misma manera. Por ejemplo, siempre de mañana en ayuno. Hay que respetar, hay que ver la indicación que tiene el principio activo y tratar de respetar siempre la misma indicación, esa indicación a lo largo del tratamiento. ¿Sí? Bien, sé que las preguntas son que suman mucho, pero se nos acabó el tiempo. Capaz que la clase, una de estas clases o la clase de repaso, volvemos sobre esas preguntas o en el taller mismo lo discutimos un poco más. ¿No? Ya se fue bastante gente. Lo último que les quiero mencionar es que, como vimos en un ejemplo, la marca comercial también puede afectar la biodisponibilidad. Y distintas marcas comerciales pueden tener distinta biodisponibilidad para un mismo principio activo. Y eso, bueno, estas cosas que no nos dio el tiempo para ver, las dejo anotadas para trabajarlas un poco en el taller, ¿no? En el taller que tengamos de formas farmacéuticas y vías de administración. ¿Sí? ¿Alguna pregunta para cerrar? Sí, estaría bueno hacer más preguntas, pero se me fue el tiempo. Es un tema, vimos muchísimos conceptos, es bastante complicado y mismo transmitir esto por esta vía. Pero bueno, creo que en resumen, vean el video después, pero junto con lo que vimos y junto con después lo que va a ser el taller, que vamos a retomar estos conceptos, vamos a trabajar para que estos conceptos queden muy bien entendidos. Perfecto, me alegro. No he entendido el ejemplo de alcoholes. Bueno, repasá el video y a ver si se entiende mejor y si no, la seguimos por el foro. ¿Bien? Bueno, saludos para todos. Sigue el curso el sábado. ¿Sí? Ya van a tener vamos a pasar a otro tema. Que pasen bien.